Amigos de su programa En Nombre de la Democracia, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Igual le doy los muy buenos días a Eugenio Ferrán, que está aquí como siempre en este programa junto a mí. Es algo reflexivo no comentar lo que fue el susto que colectivamente pasamos todos los dominicanos esta semana con ese pequeño temblor de 5.0 grados en la escala Richter, ¿verdad, Eugenio Ferrán? 5.3. O 3, 5.3. Y es obligatorio que cada ciudadano realmente no solo comience a pensar, a reflexionar sobre qué hacer, sino exigir de las autoridades, porque cada uno vivió de manera diferente la misma experiencia. ¿Qué es de manera diferente? Por ejemplo, cuando a las 7:10 comenzó en mi hogar, en mi edificio, a sentirse ese temblor de tierra, mi hijo de 21 años se puso nervioso y lo que atinó fue a coger la llave e irse a la calle. Y yo me pregunté, pero ¿y para dónde va él? ¿Pero qué vamos a hacer en la calle? Y yo como ciudadana, tratando de preservar mi vida, miré al techo y busqué la columna, porque lo que he oído de hace mucho tiempo es que cuando hay un fenómeno telúrico de esa magnitud y usted está en su hogar, lo que debe de hacer es colocarse en la columna de su edificio o de su hogar, entiéndase la columna que sostiene esa edificación en sentido general. Pero pasado ese momento, me sentí triste e impotente por la actitud que asumió mi hijo. Mi hijo salió hacia afuera y yo digo, ¿y qué va a buscar afuera? O sea, no hay nada. ¿Pero por qué él salió afuera? Porque él, al igual que millones de dominicanos, no tienen la educación de qué hacer en un momento así. Esa es la respuesta de la actitud de mi hijo. No tiene una educación de qué hacer. Entonces, este pequeño temblor de tierra que asustó a todos, tiene que servir para que cada uno exija de las autoridades realmente educación, campañas educativas, que en todas partes, entiéndase, todas las instituciones públicas, los centros clínicos públicos y privados, hayan cartelones, vallas, brochure, todo lo necesario para que la ciudadanía sepa qué hacer en caso de un fenómeno de esa naturaleza. Eso realmente dejó al desnudo lo que son nuestras falencias como Estado, como país. Si fuese un terremoto, un temblor como el ocurrido en Haití, de 7 puntos y algo, o quizá de 8, que puede ocurrir porque desde que tengo uso de razón he escuchado, y es cierto que nuestras capas tectónicas placas tienen serios problemas, que el día que nos remenee se va todo Samaná, todo Puerto Plata, se va en agua, y si llega a la capital también nos tocaría un poquito a nosotros de ahogarnos. A nadie realmente en este país, de manera responsable, ninguna institución da un informe anual ni semestral de cómo andan nuestras capas tectónicas, si están cargadas, si no están cargadas, y en qué momento del año, en qué época podríamos nosotros sufrir o protagonizar un temblor de tierra de cualquier magnitud. En las escuelas no se educa para eso. Recuerdo que hace apenas creo que 2 o 3 meses se hizo un simulacro
que fue hecho con el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo y eso dio vergüenza. Aquí tenemos asociaciones de padres, aquí tenemos asociaciones de profesores, aquí tenemos fundaciones, aquí tenemos de todo, que exige de todo, pero realmente no he escuchado absolutamente a nadie exigiéndole, por ejemplo, al CODIA, a la institución que tiene la potestad, de acuerdo a la ley, de dar informes sobre todas aquellas edificaciones que tienen alguna, digamos, debilidad de construcción. No se le exige al CODIA. Cuando aquí ocurra un pequeño temblor de tierra de 7 u 8 grados, simplemente vamos a morir muchísimo. ¿Por qué? Bueno, simplemente aquí todo el que tiene 2 o 3 pesos o quiere lavar dinero, sube una torre con 2 o 3 columnas mal hechas y eso se convierte en una torre. El CODIA no asume su responsabilidad real de proteger a la ciudadanía y de cumplir con la propia ley que le dio vigencia a ese colegio de agrimensores y arquitectos e ingenieros CODIA, para que inspeccionen cada obra en este país. Y ni hablar de las escuelas, no voy a hablar de las escuelas, porque la construyen, se ganan los millones y a los 3 días las escuelas ni tienen baños, están rotas y resulta que también se quedan agrietadas en menos de un año. O sea, nuestras construcciones sirven muy poco. Las públicas, las recientes, sirven muy poco. ¿Y quiénes están ahí? Alojados todos nuestros hijos. ¿A quién le preocupa eso? A nadie, absolutamente a nadie. Se está hablando de ese temblor. La próxima semana será otro asunto que ocupe el cerebro de cada dominicano y el temblor se olvidó. Pero la amenaza está. La amenaza está porque de igual forma tenemos problemas con por ser parte por ser una isla y formar parte de un pequeño archipiélago. Así que las autoridades debían de verdad de ordenar, que se ordene, porque aquí cada quien hace lo que le da la gana. En las escuelas los profesores ya tienen otro sentido de enseñanza, pero debemos de recapitular y educar y hacer no un solo simulacro, sino numerosos simulacros para que no nos asuste tanto un simple temblor de tierra de 5.3 en la escala Richter y que no hayan tantas grietas como la ocurrida en este temblor. Así que tenemos refugio. Si viene una catástrofe de esa naturaleza, tenemos médicos y enfermeras preparados para dar esos auxilios. Tenemos almacenes de alimentos para un evento de esa magnitud. ¿Cómo hacer? Simplemente todos nos vamos a morir. Veremos llegar la muerte así, de manera pendeja, teniendo tantos recursos, tantas leyes y tanta gente inteligente que debería de estar ocupada en asuntos más importantes como es preservar la vida de los dominicanos. Así que mi reflexión, mi propia reflexión es qué hacer, porque de verdad las autoridades de mi país están pendientes de otras nimiedades y no de asuntos macro y de fenómenos atmosféricos que nos pueden azotar en cualquier momento de nuestras vidas. Así que, Eugenio Ferrán, te doy paso para que emitas tu opinión, porque de verdad aquí no estamos ni siquiera preparados para evacuar, ni siquiera preparados para eso. No tenemos, salimos a la calle a hacer una encuesta, una evaluación casa por casa y no hay una linterna. Y yo soy la primera que digo, no recuerdo la última vez que compré una linterna. Pero en cada hogar debería de haber una linterna,
porque de repente viene otro temblor más fuerte, se va todo el servicio energético y no vamos a tener ni vela. Buenas tardes, Eugenio Ferran. Mira, buenas tardes, Lilian. Buenas tardes, amigos televidentes de su programa En Nombre de la Democracia. Yo creo que tú has abarcado una gran parte de este tema, que es el tema de la semana, el tema del momento, el temblor. Ya hasta hay memes en las redes sociales, porque el dominicano todo lo coge a chiste, a jocosidad. Y hay un meme que está diciendo, preguntando que si el gobierno va a declarar algún día feriado, algún día de fiesta por el temblor y si lo vamos a ver para el lunes. Entonces, miren la manera en que el dominicano toma eso. Pero yo quiero puntualizar algo sobre lo que tú decías, refiriéndote a la actitud que asumió tu niño. Además de que es la falta de orientación, de formación y de educación sobre estos tipos de cosas, de fenómenos, a pesar de que yo sé que tu hijo tiene una buena educación y es un niño bien formado, pero no tiene la formación y la educación y la orientación de este tipo de cosas, este tipo de fenómenos que pueden pasar. Es un ataque de pánico momentáneo en el que de repente pudiera hasta perder la vida corriendo de lo que no sabe que lo persigue. Porque claro, corriendo, saliendo de la casa, sale a la calle, viene un vehículo a toda velocidad, víctima del pánico, se cega y no lo ve, ¡pum! Y ahí tiene un accidente, por nada. Entonces, es bueno sugerir a las autoridades que aquí hay que fortalecer los códigos de construcción. Los códigos de construcción. Para eso, yo creo que el gobierno debiera darle la importancia que tiene el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA y darle participación porque es el órgano colegiado que está llamado a asesorar al Estado, a asesorar al gobierno en materia de construcción. Entonces, pero el CODIA lo tienen aislado, hay muchísimos incluso ingenieros que no tienen participación en las obras del Estado, porque no los llaman, el CODIA debiera supervisar la construcción de obras del Estado. Por eso tú ves que cuando ocurre un fenómeno de esta naturaleza, ¿qué son las cosas que más sufren? Las escuelas, porque eso es los temblores ponen en evidencia el alto nivel de la corrupción que se ha ejercido con el presupuesto de educación, porque esos ingenieros que construyen esas escuelas ni siquiera son obras que son bien supervisadas, porque lo primero que usted va yo no he visto otro tipo de avería que provocó este temblor del pasado miércoles de 5.3 en la escala Richter, que no sean escuelas, centros educativos. Nuevas. Centros educativos y que son nuevas. Y, por ejemplo, la supervisión y fortalecimiento de los códigos de la construcción de obras de infraestructura deben ser reforzados y deben ser aplicados, porque aquí hemos tenido suerte. Y la suerte de nosotros está en que oí el pasado jueves, oí a un experto en la materia decir que aquí ocurren a diario 5, 6, 7, hasta 10 mínimos pequeños temblores de 1.2, de 1.3. Esas son, por suerte, decía él, por suerte que la tierra está respirando de esa manera a diaria, porque si llegase a acumular esa presión, esa energía entre nuestras capas tectónicas, a lo mejor la suerte de la República Dominicana hubiese sido otra. Por eso creo que es muy válido el llamado a que el Estado, el gobierno, ponga la atención, dedique campañas de orientación y de educación, que se hagan simulacros. Ahí tenemos el Centro de Operaciones de Emergencia que funciona todo el año. Esa sería una institución buena para dirigir durante todo el año este tipo de campaña para educar, orientar y tratar de prevenir que ocurran menos muertes, que ocurran daños a la vida humana cuando lleguen fenómenos no solo el fenómeno de los ciclones, que es un periodo de julio a noviembre, sino que también podemos ser víctimas de un terremoto, de un temblor de tierra fuerte que nos sacuda, porque tenemos un aviso. Ya les pasó hace 10 años al vecino nuestro muy cercano y ya todo el mundo sabe cuáles fueron las consecuencias de ese temblor que sacudió en el 2010, 2012 a
la vecina República de Haití. Señores, vamos a una pequeña pausa y en breve retornamos con más de En Nombre de la Democracia.